Hola amigos de internet, bienvenidos a un nuevo video del curso de lógica de programación. En este caso vamos a trabajar un problema relacionado con el área de un triángulo. El problema es que la profesora de matemáticas de Juan le solicita manejar información referente a un triángulo. Un triángulo tiene una base y una altura y Juan necesita conocer dichos datos y efectuar el cálculo del área. Sin embargo, la profesora quiere que solamente muestre el valor del área si ésta es positiva. En otro caso debe mostrar un mensaje indicando el inconveniente. Recuerde que la idea es que apliquemos los elementos del pensamiento computacional en lugar de ir directamente al código. El primer paso entonces es la abstracción. Y ahí tenemos dos preguntas que nos ayudan a orientar este punto. La primera es qué se solicita finalmente, es decir, cuál es el problema. En este caso, calcular el área de un triángulo. ¿Qué información es relevante dado el problema anterior, la base y la altura? Hay que tener presente que dentro del problema podríamos decir también de que solo va a mostrar ese resultado si el área es positiva. ¿Cuál es la descomposición? Es decir, cuáles son las acciones que necesitamos hacer. Entonces, la primera sería ingresar la base, ingresar la altura. El orden de estos dos, por supuesto, no tiene ninguna importancia. Necesitamos calcular el área del triángulo independiente que dé positivo o no. Y debemos generar un mensaje y observe que ahora empieza a tomar un poco más de protagonismo esta función que en los problemas anteriores pareciera no tener mucha importancia, y luego mostrar resultados. ¿Por qué ahora toma un poco mayor de protagonismo? Porque el árbol de decisión que tenemos que hacer va a afectar el mensaje de salida. Si el área del triángulo que se calculó en el punto anterior es mayor a 0, entonces se muestra el valor del área. Pero en otro caso se va a mostrar un mensaje indicando el inconveniente. Entonces el área de la decisión se encuentra dentro de la función que va a generar el mensaje, no dentro de la función que calcula el área, porque ella no es la responsable de generar los mensajes, sino de calcular el área. Muy bien. Como reconocimiento de patrones, entonces vamos a utilizar la función ingresar real para ingresar los datos de la base y la altura, y la de mostrar mensaje. Entonces vamos a ver cómo podríamos generar el código referente a eso. Bueno, ya sabe que tenemos el Visual Studio Code en nuestra carpeta de trabajo, donde tenemos nuestro módulo de apoyo que tiene dentro las funciones de ingresar entero, ingresar real, mostrar mensaje, entre otras. Recuerden que cualquier función que hagamos en una solución, si vemos que la vamos a usar más adelante, pues la podemos dejar de una vez en el módulo para poderla incorporar en futuras soluciones. Muy bien, entonces vamos a presionar este botón, vamos a crear el ejercicio número 8 y vamos a ponerle triángulo punto relleno. Muy bien, como es costumbre, en la parte inicial vamos a colocar un comentario indicando la descripción del programa que calcula el área de un triángulo. Muy bien, para poder ubicar a la persona que va a ver el código, que lo entienda sin necesidad de ponerse a leer las instrucciones. Autor, el área de programación de la Universidad del Quindío, fecha marzo del 2023 y la licencia que estamos utilizando. Luego, en esta zona, después del comentario, vamos a importar de nuestro módulo de apoyo las funciones que reconocimos en la parte de reconocimiento de patrones. En este caso sería ingresar real, perfecto, y la otra sería mostrar mensaje, que es justamente, voy a regresar a la presentación, en las dos funciones que decíamos acá. ¿Cuáles vamos a reutilizar? Ingresar real y mostrar mensaje. Ok, entonces vamos a continuar. Aquí irían las constantes, no tenemos para este problema, entonces ahora sigue la función principal. La función principal en la cual vamos a colocar siempre toda la parte de la descomposición que hicimos en el análisis. Y antes de hacerlo, antes de que se nos olvide nuevamente, aquí llamamos la función principal main. Ok, volvemos a la presentación para ver cuál era esa descomposición que decíamos. Entonces tenemos que lo que tenemos que hacer es ingresar la base, ingresar la altura, ambos datos reales. Vamos a calcular el área del triángulo, vamos a generar el mensaje del área y vamos a mostrar el resultado. Entonces vamos a ver cómo sería eso. Vamos a decirle aquí que la base es igual a ingresar real, aquí está, muy bien. Vamos a colocar un mensaje, ingresar la base del triángulo, perfecto. Aquí un pequeño problema, listo, perfecto. Ahora la altura, entonces altura es igual
a ingresar real. Aquí le vamos a colocar ingrese la altura del triángulo. Perfecto. Ingresar, no, ingrese. Muy bien, ya está. Ya hemos hecho eso. Ahora vamos a calcular el área. Perdón. Entonces, área triángulo es igual a calcular el verbo área triángulo, el complemento, y ya sabemos que para calcular el área del triángulo necesitamos el valor de la base y la altura. Ok, vamos a generar nuestro mensaje de salida. Y le vamos a pasar la información del área. Listo. Y finalmente vamos a mostrar un mensaje y le vamos a decir mostrar la variable mensaje. Entonces, perfecto. ¿Qué tenemos entonces? Lo que hicimos en la descomposición. Vamos a ingresar el valor de la base, el valor de la altura, vamos a calcular el área del triángulo, vamos a generar ese mensaje de respuesta y lo vamos a mostrar. Recordemos que tanto la función de ingresar real como mostrar mensaje están en nuestro módulo de apoyo y fueron importados en esta línea. Entonces solo nos queda hacer dos funciones. Vamos a la primera. Y esta función entonces necesita la base y la altura. También recuerden que los nombres de los parámetros en esta función no tienen por qué llamarse igual que las variables que usamos para enviar los argumentos a la función. Pero lo hacemos así simplemente por comodidad. Entonces área triángulo es igual, entonces yo creo que todos recuerdan la fórmula en el colegio, que es base por altura sobre 2. Y retornamos área triángulo. De nuevo, es posible colocar este retorno aquí y olvidarnos de la variable, pero lo que hacemos ahí es ganar una línea pero perder legibilidad, porque así no necesitamos entender la fórmula, simplemente vemos que con una fórmula que está aquí calculamos el área del triángulo y retornamos ese valor. ¿Qué nos queda ahora? Lo único que nos queda es crear la función de generar mensaje de triángulo, que recibe un área. No tenemos que llamarla así, entonces voy a llamarla área simplemente. Y aquí es donde entra la decisión. Voy a volver a la presentación un momento para recordar qué es lo que hay que hacer. Observe que el área, en este caso se llama área de triángulo, pero el área, si es mayor a 0, entonces la muestro, y si no, nos va a mostrar un mensaje diciendo pues que el área no puede ser negativo. Entonces vamos a ver cómo sería. Vamos a decir acá que si el área, porque así se llama nuestro parámetro, mire que no la llame área de triángulo, sino área, es mayor a 0, entonces, mayor o igual a 0, entonces vamos a decir que el mensaje es igual a f de fstring, y vamos a decir el área es, y aquí entre llavecitas, el valor del área. Y si no, ya sabemos que ese no, se escribe como else. Vamos a decir que el mensaje es igual, digámoslo así, no soportamos, o no se soporta, o no se muestra un área negativa. Listo, ya está. Y nos falta simplemente decir retornar el mensaje. Otra cosa acá, algunas personas suelen poner un retorno acá y otro retorno acá. Se evitaría en la variable, pero no es algo que yo recomiende. Una buena práctica es que la función solo tenga un retorno y simplemente se le asigna el valor que quiero retornar dependiendo de la decisión. Y ya está, eso es todo lo que hay que hacer. O sea que ese árbol de decisión que vimos allá en el análisis afecta a la función que genera el mensaje, no la función que calcula el área. ¿Listo? Vamos a correr aquí el que formatea el documento para ver si estamos bien. Bueno, listo. ¿Qué nos falta por ahí? Aquí se nos fueron dos comillitas mal. Ahora sí, vamos a volverlo a correr. Y, ok, ya quedó perfecto. Listo, vamos a grabar. Vamos a ejecutarlo. Vamos a cerrar esto aquí para que sea un poco mejor. Vamos a ejecutarlo. Y aquí está. ¿Cuál es la base del triángulo? Entonces vamos a decirle que es 10. Vamos a decirle que la altura es 20.
Entonces base por altura sería 200 sobre 2 daría 100, ¿cierto? Entonces ahí está, 100. Perfecto. Pero ¿qué hubiera pasado si le colocamos aquí menos 9 como la base y la altura no importa? Y observen que me va a decir que no puede ser una área negativa. ¿O qué pasa si al contrario ponemos una base positiva pero una altura negativa? Entonces de nuevo nos dice que no. ¿Listo? Perfecto, o sea, el problema resuelve lo que nos han pedido. Y lo hemos hecho utilizando aquí, reutilizando funciones, colocando en el main la parte de descomposición y concentrándonos solo en las funciones nuevas. Y haciendo énfasis que en este caso el árbol de decisión afectó no la función que calculaba algo como en el video anterior, sino en la función que genera un triángulo, en el mensaje del triángulo. Bueno, muy bien, muchas gracias. Ya saben que si les está gustando este contenido, por favor se suscriben al canal y me lo hacen saber a través de un comentario, un like. Muchas gracias y una feliz noche.